En primer lugar, es un placer estar aquí, pero quiero decir antes de que digan, esta mujer está loca, enseña a sus hijos en casa. Yo pensé lo mismo. Cuando me presentaron la idea del homeschooling, pensé que era absolutamente ridículo. Una vez dicho esto, pensé que debería hablar hoy sobre la idea del homeschooling, sus antecedentes y cómo empezamos haciendo, llevando esto a cabo y los resultados de enseñar a nuestros hijos en casa. Estoy seguro que hay muchas personas más cualificadas de hablar de este concepto eminentemente libre, pero quiero comunicarles una década de experiencia enseñando a mis propios hijos, que son 6, entre 3 y 15 años, y como dije, nunca pensamos hacer el homeschooling, la educación en casa. En primer lugar, ¿qué es el homeschooling, la educación en casa? Hay una amplia variedad de conceptos sobre qué es. Supongo que una definición más básica es que alguien que está sentado pues vive en un bosque y no tiene electricidad. Y esto estuvo muy bien para Abraham Lincoln. Pero en general el homeschooling tiene una definición más amplia. No estoy hablando de la flexibilidad, de estar libre de la rutina de llevar a tus hijos al colegio todos los días. Hay una gran virtud en la educación en casa, como les diré más adelante. Sino, quiero hablar de la libertad de enseñar a tus hijos en la seguridad y la seguridad de nuestros hogares católicos y darles los fundamentos académicos básicos para que puedan aprender de una forma clara y limpia. Algunos relativistas dicen hoy que no hay libertad absoluta y que es todo gris, no hay blanco ni negro. Nuestro Padre Santo habló con elocuencia sobre los peligros del relativismo. Más de una vez el Papa Juan Pablo II dijo que no hay libertad sin verdad. El homeschooling es nuestra capacidad de enseñar a nuestros hijos, sin interferencias. Yo diría que al educar en nuestra casa nos sintonizamos mucho más con lo que están aprendiendo nuestros hijos, tenemos más influencias positivas como padres y hay menos influencia negativa, entre comillas, políticamente correcta. Y al mismo tiempo la familia se fortalece. En términos prácticos, la educación en casa significa que los padres enseñan a sus hijos desde el momento que nacen hasta que van a la universidad o sacar a un niño del entorno escolar un año para concentrarse en un tema en el que quizás tengan dificultades. También puede significar enseñar a tus hijos a través de clases, por ejemplo, online y clases prácticas o a través de clases por correspondencia. Significa quizás apuntar a tu hijo en una clase en un colegio para dar 2 o 3 materias y el resto en casa. O también utilizar tutores supervisados o cualquier combinación de estas. La cuestión es que como padres llevamos el pulso de la educación de nuestros hijos y siempre somos los primeros educadores de nuestros hijos, como indica el catecismo. En mi introducción he hablado de un estilo de vida educativo pues bastante inusual. En los Estados Unidos, el censo calcula que hay 1,5 millones y 2 millones de estudiantes educados en su hogar. También el homeschooling se ha expandido a través del mundo y hay países como Australia, Japón, Francia, Gran Bretaña, donde se practica el homeschooling. Por tanto, el homeschooling no es algo único o singular ni tampoco es nada nuevo. Hasta el siglo XX la educación en el hogar era la norma. Casi todos los padres fundadores de mi país fueron educados en su casa. Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, George Washington. Y esto sin mencionar una de las personas que les dio un gran apoyo en su lucha por la Revolución Americana, que fue el rey Carlos III, que también fue educado en su hogar. La educación en casa se encuentra a través de la civilización occidental. Carlos V, Felipe II fueron educados en su domicilio y además
Hubo muchos más aparte de los reyes, por ejemplo, Pierre Curie, Luis Pascal, Santa Teresa d'Ávila, Albert Schweitzer, el Papa Pío XII, George Patton, Abraham Lincoln, San Francisco de Borja, Andrew Wyatt, Mozart, Albert Einstein, Agatha Christie, Franklin Roosevelt, Santo Tomás Moro, que ha sido mencionado en varias presentaciones a lo largo del día. Él recibió una parte de su educación en casa y luego también optó por enseñar a sus propios hijos en su casa. Y es una lista larguísima. La educación en casa funciona, ha producido grandes líderes, no solo en otras épocas, sino ahora. El homeschooling ha tenido un gran éxito en producir estudiantes competitivos y cualificados que todas las grandes universidades no solo los aceptan, sino tienen ojeadores, por así decir, que buscan a estos estudiantes educados en casa. Harvard, Princeton, Yale, el MIT, todos estimulan la educación en casa. Y muchas universidades también tienen especialistas dedicados a coordinar clases para estudiantes que han aprendido en su casa. Por tanto, no es algo singular, sino que es aceptado. ¿Y por qué mi primera reacción fue negativa? De hecho, me di cuenta más tarde que mi propia madre había sido educada en su casa. Pero este es otro tema del que hablaré más adelante. Yo pensaba que era simplemente una locura. Hace 10 años, cuando estábamos analizando la cuestión o la posibilidad del homeschooling, era algo muy casi underground, casi ilegal en los Estados Unidos. Pero había una corriente. De hecho, algunos menores fueron llevados a la policía por deserción escolar, incluso sus padres. Y más tarde me enteré que mi mujer fue enseñada por sus padres en 1929 y fueron acusados de no escolarizar a sus hijos. Pero luego se abandonaron las acusaciones. Pero luego las autoridades se dieron cuenta de que la educación en casa es un medio de cambio social. Y llegó un punto que nos olvidamos con las instituciones de educación, que nos olvidamos de la educación en casa. Había un grupo de fanáticos como el Una Bomber. Por ejemplo, están también los Amish o también incluso los hippies.